en nuestro, Las venas. en nuestro organismo, ¿sí? Y rompe el equilibrio bacterial que necesitamos en el intestino, ¿no? Otra cosa, el arsenio, por ejemplo, inhibe la autolimpieza. Cuando hay cantidades de arsenio, hay un cierto... el cuerpo incluso se puede acostumbrar al arsenio, ¿no? Ya sabemos esto. Pero evita la autolimpieza, ¿no? Después el cadmio. El cadmio podemos encontrar en fertilizantes, podemos encontrar en sustancias que en la agricultura. Con esto crecen nuestras verduras y nuestras frutas, ¿sí? Cereales y todo, ¿no? Fibra de amianto, ¿se llama fibra? Sí, la fibra de amianto es una cosa que pensamos... primero, hace 15 años, solamente 15 años, está prohibido la utilización, ¿no? 15 años. Sí, en España hay muchísimo amianto. Tenemos el ferrocemento famoso de las uralitas, que está por todas partes y está constantemente contaminando los acuíferos, contaminando las aguas que vamos a beber. Hay restos de amianto por todas partes, sí. Por desgracia. Claro, ¿no? Esto es un contaminante horrible que está en los tubos de agua, en... tuberías, sí, sobre todo hay muchos pueblos, en las ciudades quizá no tanto, en algunos barrios, pero hay muchísimos pueblos donde todavía las tuberías del agua de beber es con tubos de ferrocemento, de los antiguos, porque hoy en día ya está prohibido y los tubos de ferrocemento ya no se hacen con amianto. El amianto era una fibra que usaban para armar el cemento y que no se rompiera. Y bueno, después de muchas presiones, sabéis que ha habido hasta una indemnización bastante importante a los afectados, a gente que murió de cáncer en las fábricas que había en Cataluña. Sí, claro, es muy, muy, muy peligroso, ¿no? Claro, y todo esto ataca el agua, un agua con que tenemos que vivir, que tiene que darnos esta estructura. Todos estos de que he hablado hasta ahora produce, o la química, en la tierra tenemos los nitratos. Versuch mal es mal richtig zu erklären. Los nitratos y los nitritos que se convierten en nitrosaminas, que son producidos por los productos químicos que se echa en la agricultura, ¿no? en la tierra para fertilizar, para... Sí, son los nitratos que están en estos fertilizantes dentro, ¿sí? Junto con bacterias se convierten en nitritos, ¿no? Y en nuestro organismo cambian junto con los aminoácidos en nitrosaminas. Y esto ya es por obligación cancerígeno, ¿no? Ahora vienen dos peligros en que son relativamente, todavía no muy aceptada, pero que son horrible, que es una cosa que nos va a estar más de los antes. Son medicamentos, restos de medicamentos en el agua que ya son detectados que casi en todas las aguas. Lo que pasa, no hay obligación de medir el estado, y las plantas depuradoras no son obligados de hablar de esto, ¿sí? Estos, ¿cómo se dicen, Tony? Legislados, que no están prohibidos. No están prohibidos, lo saben que están, no pueden controlarlo por tanta clase de medicamentos diferentes. Existen 3.000 sustancias de medicamentos que forman no sé cuántos miles de medicamentos, ¿no? Que sobre todo hay el plasma para Röntgen, ¿cómo se llama el plasma? Para hacer las radiografías. Los líquidos de revelado, ¿te refieres? Sí, el líquido para hacer las radiografías, ¿no? Y otra cosa, las hormonas. Otra cosa, pastillas contra dolor. Y esto es bastante... antibióticos sobre todo, antibióticos
Que pasan al agua por la orina. que pasan por la orina al agua, pero también de todos los animales. Cada animal está no sé cuántas veces en su vida, en su corta vida, Las vacunas. sí, inyectado con vacunas, ¿no? Y una cosa importante, todo esto forma también interacciones importantes. Hay interacciones que solo cambian un poco, que suavizan el peligro. Por ejemplo, cuando, was heißt, wenn ich es aufschütte, dann wird es verdünnt. Cuando se mezcla, se diluye. Sí, se mezclan. las dos Cuando cosas. se mezcla o cuando, wenn ich das verlängere, verdünnt es sich. Si se aumenta la cantidad, se diluye. Sí, pero otros que cuando se mezclan dos medicamentos, por ejemplo, se explotan. El ejemplo famoso, ya conocen, este ejemplo famoso es la Coca-Cola Light y los Mentos. Son algunos caramelos, Mentos y Coca-Cola Light junto, y existen ya personas muertas de este simple alimento donde se hacen propaganda para los niños. Que has ¿no? tallado en el estómago al llegar la Coca-Cola con estos mentos. La consecuencia es nuestros huesos y los dientes son llenos de plomo, los huesos de osteoporosis, de toda la acidez que producen estos venenos a nuestro cuerpo, ¿sí? Esta alimentación perfora nuestro sistema, das uns erhält, das Knochensystem, das Knochengerüst. Perfora nuestro esqueleto que nos mantiene de pie. Una formación nueva de toda la acidez es, por ejemplo, carecimiento de pelo en las mujeres. En los hombres conocemos como estado hormonal, pero últimamente, desde hace 10 y 15 años más o menos, observamos como terapeutas, por ejemplo, las mujeres que llevan un pelo raramente fino en algunas partes del cabello, ¿sí? Y los huesos que se perforan por completo. Ahora podemos pensar, sí, el agua es tan peligroso, ¿qué problema? El agua del grifo es horrible, el agua es fatal. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos comprar agua embotellada? El agua embotellada tiene por gran parte los mismos problemas, sobre todo nitratos. La filtración de agua es entre 5 micra a 8 micra, ¿sí? Un buen filtro o los sistemas filtros que tenemos nosotros comienza con 0,45 y para esto no hace falta una osmosis, ¿sí? Ahora voy un poco a hablar sobre los sistemas. Una osmosis es un buen sistema que filtra muchas cosas. Bueno, ahora estamos hablando solamente de la filtración, no hablar de las cosas más importantes, que es la estructura, ¿sí? La filtración, para tener un agua limpia por lo menos, ¿no? La osmosis, la presión constante sobre una osmosis destruye el último resto de estructura que tiene el agua. Es la presión, es sobre la presión. Lo mejor, el agua baja por su propio peso, que es 2,5 nada más. Todo que tiene más presión que 2,5 está mal para la estructura del agua, ¿sí? O nosotros trabajamos con carbón activo a base de fibra de coco carbonizado. Allí también se dividen las posibilidades. Posibilidades de tener carbón activo, carbón activado, pues carbón activado podemos tener desde hasta los plásticos. De cada sustancia podemos tener carbón activado. La casa alemana Carbonit, con que trabajamos, usa solamente la fibra de coco
carbonizado en un proceso mojado, en un proceso con vapor caliente. Todo el resto de carbón activo que tiene el mercado funciona con la activación por químicos, por productos químicos. La filtración por carbón activo, ¿por qué es tan importante? Porque no solo tiene el proceso de absorción, que es un proceso como colador, ¿sí? Tiene un otro proceso tan interesante, que es la adsorción. Se escribe con D de Dinamarca, ¿sí? Es atraimiento, como así, un funciona como un imán. El cloro se siente atraído al carbón activo, ¿sí? Este proceso quita malos olores. Conocemos también esto en filtros de aire, ¿sí? Y bueno, esto son la base de nuestros filtros. Y otra cosa es, como es con vapor caliente, pasan por un proceso de cocción que no hace falta en estos pegamentos, ¿no? Es decir, es fibra de coco puro con la puración que da esta sustancia, ¿no? Y esto existe muy económico ya. Para instalar, para sobremesa bajo fregadero y también un sistema para donde el agua cae por su propio peso. Esto es, por cantación. Por decantación. Decantación. Esto es el sistema más sano, absolutamente el sistema más sano que existe cuando hablamos de la filtración del agua. Con 11 capas, el agua llega hasta final en un vaso de cristal, de sílice, que es equivalente a un agua muy limpio, muy cristalino por algunos materiales que llevan estas capas, ¿sí? Esto es el proceso de la filtración. Pero existe un principio clave en este universo. ¿Cómo entra la energía, nueva energía, en un sistema así? Debido al remolino. Esto es, el movimiento es el único movimiento, en realidad, que conoce nuestro universo. Tenemos el remolino centrifugal, que es la fuerza destructora, y conocemos el movimiento centripetal hacia adentro, es la construcción, ¿sí? Y nuestro universo, desde un átomo hasta la Vía Láctea, funcionan con este movimiento, producen hasta esta mesa, hasta todas las cosas que tenemos. La ciencia ya lo sabe, que es movimiento en forma de remolino, ¿sí? Y esto usamos para cambiar el agua a su naturaleza. El primer investigador de este remolino era el guardabosque austriaco Victor Schauberger. Aquí tenemos el libro que se llama Agua Viva también, precisamente por esto era mi Biblia de muchos años. Y él... de la editorial Ecohabitar también. Sí, exacto. Y bueno, allí con muchas explicaciones técnicas, con cosas que se entiende por lógica, podemos leer allí la importancia de los remolinos. Otro libro importante que habla Victor Schauberger era una persona, un guardabosque que por intuición ha comenzado el estudio de esto por observación, ¿no? Sí, por observación, sí. Y cuando él murió en el año 1958, ha comenzado una investigación por parte de la ciencia con el catedrático Dr. Mu-Chik Jeon. Él
ha tomado 40 años de su vida para investigar el remolino y la cristalinidad del agua. Es decir, podemos llegar a este punto por la esotérica, por la historia, por la ciencia, todo acaba en el mismo punto. Acaba en este punto. Allí vemos como todo el material que funciona o el agua, hablamos del agua solamente, con esta espiral, con este embudo hiperbólico o con esta espiral hacia adentro, podemos observar que cada vuelta hacia adentro produce millones y millones de remolinos pequeños al revés, es decir, en una medida exacta como nos dice la naturaleza, ¿sí? Y así cambia, solo con un remolino incluso, cambia la estructura del agua, ¿no? La diluye, la hace más fina. Diluye el agua, hace más fino el agua y convierte otra vez en este líquido estructurada, ¿no? Y ahora... Este diamante. Sí, en este diamante. Ahora comienza el momento en que otras cosas que hacemos, como el magnetismo, como la geometría sagrada, el número áureo y todas estas cosas tienen sentido, ¿sí? Porque si no usamos también el remolino, entonces tenemos un agua bien estructurada y tenemos que llevar lentamente a los labios porque el agua se deja influenciar en cada décimo de segundo, se deja influenciar y para tener un agua estable es importante que todas estas virtudes de otras sustancias que podemos añadir al agua que se estabilizan con el remolino, ¿no? Con el remolino la importancia también tiene la velocidad de un remolino, las capas interiores que se caen, ¿sí? Allí entran cuantos de luz que estabilizan esta forma, ¿no? Yo prefiero terminar aquí y si usted tiene preguntas, quizás es mejor que puedo contestar algunas preguntas que tiene.